En la clase de hoy vamos a hablar del género Sclerotinia, de la división Ascomycota, género muy importante que afecta a muchos cultivos. Como pueden ver ahí, más de 400 especies vegetales, siempre hablando dentro de las dicotiledóneas, siendo las gramíneas inmunes a este género. Tiene una importancia mundial, o una importancia y una distribución mundial. Es un organismo necrotrófico o saprófito facultativo, que quiere decir que es un organismo que se alimenta de tejido muerto. Este patógeno tiene la particularidad de producir enzimas que degradan esos tejidos vegetales y una vez que los degrada, se alimenta de esos tejidos ya degradados muertos. Por lo tanto, vamos a hablar que la sintomatología va a ser podredumbres en cualquier parte aérea de la planta, por lo general, siendo la parte más afectada el cuello y los tallos de las plantas es por el lugar en donde se encuentra el inóculo principal, que son los esclerotos. De esto vamos a hablar y vamos a describir el ciclo con mayor detalle. El signo es micelio blanco algodonoso, esclerotos de forma irregulares y apotecios. Todas estas estructuras ustedes ya las vieron, las aprendieron, las han diferenciado y simplemente ahora nosotros las vamos a mostrar para que vean cómo se distribuyen en los distintos cultivos, pero las vamos a mostrar principalmente en el ciclo. Y las enfermedades que produce de importancia en Argentina, podemos situar la podredumbre del tallo de la soja y el girasol. Esta enfermedad, este género causando podredumbre en hortalizas, caídas de almácigo, de pinot y muchas más. Y la principal especie de importancia es Sclerotiorum. Después tenemos a minor, pero vamos a hablar que la más importante va a ser la especie Sclerotiorum. Ahora vamos a pasar a mostrar distintos cultivos con presencia de este género, en donde, como vimos en la diapositiva anterior, el principal signo que vamos a observar va a ser ese micelio blanco algodonoso, que en ciertos lugares de la planta empieza a formar como capullo o pelotitas, que estos son los futuros esclerotos, que van a ir tornándose cada vez de una coloración más oscura, de grisáceo, como vemos acá, hasta ver, por ejemplo, en este tallo de poroto, una coloración oscura típica de estos esclerotos. Decimos que tienen una forma irregular, pero cuando se encuentran dentro de los tallos, que tienen la capacidad de ingresar por heridas o por una maceración profunda de este patógeno, ingresan y copian la forma del tallo. Otra estructura que podemos observar, que esto se produce principalmente en el suelo, en donde se encuentran estos esclerotos, es los apotecios, que en las clases anteriores habíamos dicho que tenían una estípite, y de la estípite se veía esa forma de copa. Sobre esa copa se tapizan con los ascos y las ascosporas, y las ascosporas tienen un mecanismo activo de liberación. Los ascos tienen un mecanismo activo de liberación que, al ser una estructura abierta, el apotecio las libera unos pocos centímetros, y estos son llevados por el viento, siendo la segunda forma de infección, pero no la más importante. Nos quedemos con diferenciar las distintas estructuras en donde se forman, y después vamos a cerrar describiendo el ciclo. Acá vemos ya un estado avanzado, ya una planta totalmente afectada, avanzada, en donde vemos que esta podredumbre de tallo se condujo a una muerte total de la planta. Podemos ver que las vainas quedaron prácticamente sin formación de granos y llenos de esclerotos sobre las vainas. En garbanzo también podemos ver este patógeno, siendo el comienzo de ataque como una marchitez y un cambio de coloración, que esto es ocasionado por ese estrangulamiento o por ese avance en el cuello, que afecta a la parte vascular y hace que la parte aérea de la planta se empiece a necrosar. También podemos ver que en análisis que hacemos
en donde también vieron en el práctico anterior cómo se hacían estos análisis, podemos ver que este patógeno puede quedar como micelio en la superficie de los granos y cuando nosotros sembramos puede causar podredumbre de semillas. Acá vemos que en la parte periférica de la semilla ya este micelio, acá empieza a formar los esclerotos y acá ya forma los esclerotos, siendo una fuente importante también la semilla de diseminación de los esclerotos. En girasol podemos ver lo mismo, este avance del micelio blanco necrosando el cuello, esto llega hasta unos pocos centímetros, hasta 30 centímetros en el tallo, y por las ascosporas podemos ver, liberadas por los apotecios, podemos llegar a ver infecciones en los capítulos, que también, otra vez les vuelvo a decir, vamos a ver esto con más detalle en el ciclo. Acá podemos comparar un grano de girasol con el tamaño relativo de un escleroto, podemos ver que tiene un tamaño bastante importante. En papa vemos el mismo síntoma, una planta marchita, y si nos vamos a la parte del cuello de la planta vemos esa presencia de micelio de estrangulamiento, micelio blanco algodonoso, algunos esclerotos. Acá tenemos algunas papitas que se formaron y esta planta ya dejó de producir. En lechuga también vemos ese síntoma de podredumbre, que al ser un cultivo más suculento, una planta más suculenta, la podredumbre se va a notar mucho más. Acá podemos ver marchites, y si levantamos esa planta y le damos vuelta, podemos ver una podredumbre importante y una gran cantidad de esclerotos, que como pueden ver, la importancia de que a partir de un escleroto se genere esta infección puede generar una gran cantidad de inóculo que va a quedar en el suelo, en esos restos vegetales. No sé si pueden ver ahí la cantidad de esclerotos que hay en una sola planta de lechuga. Y el ciclo de este cultivo, podemos hablar de un tejido, de un cultivo que murió o fue afectado por esclerotinia. Estos esclerotos quedaron en el rastrojo, en el suelo. Una vez que estos esclerotos quedaron, estos pueden permanecer viables por aproximadamente 3 años, dependiendo de muchas variables que vamos a mencionar a continuación. Cuando se dan las condiciones favorables, estos esclerotos pueden sufrir dos vías: producir el estípite con los apotecios o germinar directamente como micelio y atacar directamente como micelio la parte basal de las plantas. La parte de apotecios la va a hacer cuando tenga temperaturas por lo general de 20 grados para abajo, temperaturas bajas y elevada humedad relativa. Ahí se va a producir la liberación de los apotecios, que estos ascosporas, la producción de los apotecios, en donde estas ascosporas van a ser liberadas a unos pocos centímetros del suelo, y estas ascosporas van a ser llevadas como máximo, habla la bibliografía, 100 metros alrededor de o sobre el lote, o en el lote, generando infecciones aéreas. Por lo tanto, se explica que un capítulo de girasol sea afectado por este patógeno, siendo esa infección generada por las ascosporas. Y también podemos ver que se pueden generar infecciones a partir de los esclerotos que germinan como micelio, y ese micelio empieza a subir de la base del tallo hacia arriba, dependiendo de las condiciones ambientales que tenga. Una densidad importante en un cultivo que haga un microclima puede llegar a subir hasta prácticamente, en un cultivo soja, hasta la parte apical del cultivo, generando estos síntomas de podredumbre. Como les había mencionado en un principio, la producción de apotecios por lo general se produce en el momento de floración, ya que los pétalos que empiezan a caer al suelo o el patógeno recepta el estadio fenológico de floración, y es en donde se da la mayor inducción para la producción de apotecios. Mientras que antes de la floración, la principal forma de ataque es la de germinación directa como micelio de los esclerotos a atacar a la base del tallo. Una vez hablado el ciclo
que, como mencionamos, se cierra el síntoma de nuevo y una nueva formación de esclerotos para su posterior hibernación. En cuanto a las medidas de manejo, la rotación de cultivos por aproximadamente 3 años es una medida que ayuda a bajar la cantidad de inóculos viables en ese suelo. Elección de genotipos tolerantes. En Argentina no se habla de especies resistentes o tolerantes por elección de genes y demás, pero sí podemos elegir una variedad, por ejemplo, en el cultivo de soja, que no sea tan alta, que no tenga un porte tan alta. Entonces eso no va a generar ese microclima que necesita tanto el escleroto para producir apotecios como para producir micelio. Y les recuerdo, esas condiciones eran temperaturas medias, 20 grados, 22, 18, más o menos dentro de ese rango, y una humedad relativa muy alta. Si nosotros tenemos una canopia muy alta, es fácil que se generen esas condiciones, ese microclima en el suelo, y esta enfermedad pueda avanzar de manera importante. La semilla, como vieron en las diapositivas anteriores, el micelio llega rápidamente a las vainas en soja o a una lechuga o a un girasol, quedando en esas semillas, contaminando, se puede decir, no infectando, porque queda en la periferia de la semilla. Entonces, cuando nosotros le damos condiciones favorables, el micelio se vuelve a reactivar, mata esa semilla y a las plántulas que puede llegar a tener al lado si está cerca. Y en cuanto a medida de manejo con labores culturales, tenemos el manejo de la densidad de siembra, que acompaña un poco a esa elección de genotipos más bajos. Si yo hago menor densidad o hago un poquito mayor el distanciamiento de las hileras donde yo siembro este cultivo, voy a lograr que circule un poco más el viento, el aire, que entre más el sol. Entonces ese microclima es propicio para que estos esclerotos produzcan el avance de la enfermedad, germinen. Voy a estar bajando un poco las condiciones favorables. Una fecha de siembra que no esté cercana al momento óptimo de humedad y temperatura favorable puede llegar a ser también importante, sobre todo en lugares donde hay muchos niveles de infección. Manejar el riego en el tema, por ejemplo, cultivo intensivo como la lechuga, hacer riego por goteo en vez de surco. Al enterrar los esclerotos, mientras más los entierro, menor posibilidad tiene ese escleroto de atacar a la planta, ya sea por producción de apotecio o germinación directa del micelio. Se habla de que por debajo de 30 centímetros el escleroto no tiene posibilidad de generar una infección. Por último, mencionar limpieza de maquinaria, ya que cuando cosechamos o realizamos un labor, esos esclerotos pueden quedar en esas maquinarias y pueden ayudar a diseminar los esclerotos a otros campos. Y el control biológico es una forma de manejo muy amigable con el ambiente y que está dando resultados muy buenos. Se puede hablar de aplicación de utilización de hongos o de bacterias antagónicas a este patógeno, pero ese tema lo vamos a tocar en el teórico que hablemos de control biológico. Y por último, y está puesto el último propósito, porque este patógeno, al ser monocíclico y al estar en la parte baja de la planta, es muy difícil llegar con un control químico. Imagínense una soja de 40, 60 centímetros con una densidad importante y yo quiero aplicar un fungicida. Cuando empiezo a detectar los problemas, va a ser muy difícil que yo ingrese con ese fungicida. Y además, las estructuras de resistencia son muy resistentes a los fungicidas. Entonces, no va a ser una medida muy eficiente, pero sí en estadios iniciales del ataque de la enfermedad, cuando yo empiezo a dar los primeros síntomas, los primeros focos de infección, hacer una aplicación con un buen volumen y con un fungicida bastante selectivo para este patógeno puede llegar a frenar la enfermedad y hacer un poquito más manejable o un poquito más amigable el avance de esta enfermedad.